Al nombre de Jesús sea la gloria. Bendecimos y exaltamos la presencia gloriosa de Jesucristo el Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana por estar delante de su divina y gloriosa presencia. Estamos aquí esta mañana una vez más en palabras de vida que te llevarán al cambio. Bendecimos el glorioso nombre de Jesucristo el Señor. Estamos en el tema incoherencias cristianas y vamos al número 39, donde dice querer orar en el Espíritu viviendo en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 5, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ser cristiano es tener una vida diferente al resto. ¿Al resto de quién? Pues de los que no son cristianos. Pero resulta que el cristiano en sí quiere vivir una vida, decir que es cristiano, pero vivir una vida común y corriente, como cualquier persona la vive. Y eso nos ha pasado, en algún momento nos ha pasado a todos. Que nos queremos hacer lo que todo el mundo hace, el mundo que no es cristiano, y queremos hacer lo que el mundo hace, y si no todo, en una dimensión o en un nivel muy alto, queremos hacer lo que ellos hacen, pero queremos llamarnos cristianos. Queremos obtener las bendiciones de Dios, pero queremos vivir una vida como vive cualquier persona, y eso no es así. O sea, cuando yo quiero adquirir las promesas de Dios y cuando que las promesas de Dios se hagan en mi realidad, yo debo de vivir la vida cristiana que agrada a Dios. ¿Y cuál es la vida cristiana que agrada a Dios? Pues la Biblia, la palabra del Señor, es el manual del cristiano. Y en la Biblia me dice a mí cómo es que yo debo de vivir. Muchas personas, por el hecho de ser bautizadas y cargar la Biblia, ir al culto, creen que se arrodillan a orar y dice, estuve arrodillado una hora. Y casi no entró en la presencia de Dios. Y ni siquiera entró porque no entró. De pronto se emocionó, pero no entró. ¿Por qué? Porque todo el día vivió en la carne. ¿Cómo así que todo el día vivió en la carne? ¿Sí? No se acordó siquiera que era cristiano. Habló como los demás. Hizo lo que los demás hacen. Y luego se arrodilla y quiere de una vez que el Espíritu Santo esté tan contento, que lo acaricie, que lo abrace y que lo llene de bendición. ¿Verdad? Eso no es así. Si yo quiero andar en el Espíritu, no es momento, no es solamente porque me arrodille a orar un rato, o porque me arrodille a orar y a gritar, entonces ya entro en el Espíritu, ¿no? Vivir en el Espíritu no es simplemente en el momento de la oración. Vivir en el Espíritu es vivir una vida cotidiana cristiana. De otra manera, entonces, ¿cómo hacemos para orar en el Espíritu si vivo en la carne? Eso es engañarme a mí mismo. Muchas personas, repito, en su vida cotidiana viven en la carne, o sea, hacen todo lo que los demás hacen. Dicen mentiras, pelean con todo el mundo, aborrecen, odian, desafían, se dejan llevar de pensamientos obscenos y por la tarde entonces se van a arrodillar y entonces quieren que Dios los abrace y que Dios los contemple. Y resulta que eso con Dios no es así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces los que andan en la carne, los que piensan en las cosas de la carne, pues son de la carne, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es muy incómodo, es muy incómodo para una persona que viva en la carne, es muy incómodo hablar con una persona que quiera andar en el Espíritu. Es muy incómodo. A no ser que vayan a hablar de las cosas normales que tiene un hombre como tal, ¿cierto? Porque aunque somos cristianos, pues somos humanos, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, del trabajo, de un viaje, de un negocio, bueno, eso es normal, ¿cierto? Y hay muchos temas que tienen que ver con con la vida humana como tal, pero hay cosas que se salen, ya no solamente son humanas, sino que son espirituales, buenas o son malas. Entonces resulta que es muy incómodo hablar con una persona cristiana, un hombre o una mujer que quiera vivir en santidad y que quiera dar unos cambios.
es muy incómodo para el carnal, para la persona carnal, mundana, el cristiano mundano. Es incómodo hablar con esa persona. Y cuando lo ven venir, dicen, ¡ah! Allá viene fulano de tal. Qué pereza, ya quédense callados porque vino fulano de tal. Cambiemos el tema porque ahí viene el hermano fulano. ¿Por qué? Porque ese hermano les va a decir que eso no está bien hecho, que deben de ordenar sus palabras, que deben de andar como cristianos. Entonces eso no está bien hecho. Muchas veces yo creo que en algún momento también lo hice. Estar usted sentado viéndose una película que no debe de verse, y resulta que cuando tocaron la puerta y viene algún hermano y dice, apague, apague, y apagan el televisor porque llegó el pastor o porque llegó el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal, y no quieren que ellos sepan que uno vea televisión o que ve semejantes películas. Entonces no os engañéis, o sea, ¿para qué nos engañamos? ¿Verdad? Entonces uno tiene que saber qué es lo que hay en el corazón, qué hay en la mente. Lo que yo veo, con lo que yo veo, de eso me alimento. Seguro, si yo veo cosas malas, estoy alimentando mi alma de cosas malas. Lo que yo veo, con lo que yo veo, la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo estará lleno de luz. Pero si mi ojo es malo, todo mi cuerpo estará lleno de tinieblas. Esta incoherencia, la 39, es muy clara. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Bueno, vamos a remitir esto a Gálatas 5:19. ¿Qué son las cosas de la carne? El apóstol le enseña, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, disilusión, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Sí ven? Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y no solamente las practican, sino que se complacen, oído, se complacen con quien las hacen. Entonces cuando yo me complazco, así sea viendo, porque es que eso es tremendo, o sea, a uno le ha pasado. Usted está viendo televisión y usted se complace cuando matan al malo. Y resulta que los dos son malos, sino que simplemente el otro es el protagonista. Y uno se complace cuando cogen el malo y cuando le hieren al malo y cuando torturan al malo, entonces se complace uno. ¿Por qué? Porque uno está viviendo ahí y en la película usted siempre por lo regular va al lado de ¿qué? Pues va al lado del protagonista, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender, a ver, si soy de la carne, pues voy a pensar en todas las cosas de la carne. En este día, por ejemplo, si uno es del espíritu, bueno, vamos a pensar en todas las cosas de la carne. O sea, cuando habla de la carne es de las cosas pecaminosas, no de las cosas normales que nos rodean en el mundo, sino de las obras pecaminosas. Y programamos nuestra mente para hacer para hacer cosas malas. No matar de pronto ni robar, pero sí nos programamos para cosas malas diciendo que somos cristianos. Entonces los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Algún hermano ya está pensando, hoy hay culto, hoy voy a ir al culto, hoy voy a ir a adorar a Dios. Algún hermano, ya la mayoría de hermanos cristianos, la mayoría ya oró y ya le pidió al Señor que lo guiara y ya le pidió al Señor que lo condujera, porque es cristiano y ora exactamente comunicándose con su Dios para tener una estabilidad cristiana. El que es del Espíritu de Dios, el que es cristiano y piensa en las cosas del Espíritu, está pensando en el beneficio que puede brindar hoy a alguien, en algo bueno que pueda hacer hoy que pueda agradar a Dios. Pero el que piensa en las obras de la carne, ni siquiera se le ha pasado por la mente hacer algo para agradar a Dios, ¿no? Vive una vida natural y hace las cosas como por inercia, o sea, porque está acostumbrado a hacerlas, pero no las hace como para agradar a Dios o por agradar a Dios, sino que simplemente las hace porque se acostumbró a hacerlas y ya. Pero el que es del Espíritu hace las cosas pensando agradar a Dios. Entonces qué bueno es que transformemos nuestros pensamientos, porque si somos cristianos, pues vamos a vivir una vida cristiana. Pero si no es cristiano e intenta vivir una vida cristiana, eso es perder el tiempo. Eso es, como dice la propaganda, tener el dinero en el lugar equivocado. Por lo tanto, entonces, si usted es del Espíritu,
piense en las cosas del Espíritu. Porque hoy posiblemente va a tener algún encuentro, posiblemente va a tener tentaciones, posiblemente usted va a tener la oportunidad de invocar el nombre de Jesús en favor de alguna persona para que no sea muerta, para que no sea, para librarla de alguna enfermedad o de pronto de algún espíritu, uno que sabe. Usted ya está preparado para darle una palabra a alguien que se va a encontrar. Quiere ir a visitar a alguien porque está enfermo. Quiere ir a visitar a alguien porque necesita una palabra, porque tiene una necesidad. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y no se le olvide que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios en espíritu y en verdad no es decir santo, santo y después hacer las obras de la carne. Es vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios. Recuerde que estas son palabras de vida que te llevarán al cambio. Dios les bendiga, feliz día para todos.